Buenas tardes, mi nombre es Edith Barbosa, estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Puno. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar lo que es la narrativa contemporánea y vamos a centrarnos en un personaje importante, escritor de hecho, que es Mario Vargas Llosa. Vamos a enfocarnos en dos objetivos principales, que es estudiar la obra de Mario Vargas Llosa y su influencia, y conocer la importancia de la renovación del arte de novelar una historia. Bueno, Mario Vargas Llosa nace en Arequipa en 1936, pasa su infancia entre Cochabamba, Bolivia, y la ciudad de Piura y Lima. En Lima estudia en el Colegio Militar Leoncio Prado y el tercer y cuarto año de secundaria. Como bien sabemos, esta experiencia lo lleva a crear una de sus obras más importantes, de hecho, lo que vamos a analizarlas más adelante. Bueno, y vamos a centrarnos en un personaje importante, escritor de hecho, que es Mario Vargas Llosa. Vamos a enfocarnos en dos objetivos principales, que es estudiar la obra de Mario Vargas Llosa y su influencia, y conocer la importancia de la renovación del arte de novelar una historia. Bueno, Mario Vargas Llosa nace en Arequipa en 1936, pasa su infancia entre Cochabamba, Bolivia, y la ciudad de Piura y Lima. En Lima estudia en el Colegio Militar Leoncio Prado y el tercer y cuarto año de secundaria. Como bien sabemos, esta experiencia lo lleva a crear una de sus obras más importantes, de hecho, lo que vamos a analizarlas más adelante. Bueno, ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos, donde cursa estudios de literatura. Viaja a Europa y se presenta en las elecciones presidenciales de 1990. Bien sabido, no fue derrotado por Alberto Fujimori. Ha recibido muchas distinciones y premios. El más reciente es el Premio Nobel de Literatura del 2010. Es representante del boom latinoamericano, es reconocido como el arquitecto de la novela, pertenece al neorrealismo o narrativa urbana. Es maestro de las técnicas modernas e innovador de otras. Busca la perfección formal y el experimentalismo lingüístico. Se interesa por contar varias historias paralelas. Desarrolla la novela total. Explora diversos aspectos de la realidad. Sus obras presentan intertextualidad, personajes o ambientes se repiten en otras obras. Sus temas ejes nos dan en violencia, erotismo, dictadura y política. En sus obras hay elementos autobiográficos. Representa la problemática de la sociedad peruana en sus defectos y vicios. Tiene 12 obras, vamos a nombrarlas todas. Son novelas, ¿no? La ciudad y los perros en 1963, La casa verde en 1966. Y bueno, La conversación en la catedral, Pantelón y las visitadoras, La guerra del fin del mundo, Los cachorros, La tía Julia y el escribidor, La historia de Maita, Elogio de la madrastra, Los cuadernos de Don Rigoberto, La fiesta del chivo y El sueño de Zelda. Tiene un cuento que es Los jefes. Su primera obra narrativa agrupa 6 relatos. Y tiene 4 teatros que son las siguientes: La huida del Inca, La señorita de Tacna, Katy el hipopótamo y La chunga. Tiene 4 ensayos que son García Márquez, Historia de un deicidio, La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary. La utopía arcaica, analiza la obra de Arguedas, y La civilización del espectáculo, que nos da la reflexión sobre la frivolidad del quehacer político y el sensacionalismo predominante en los medios de comunicación. Tiene una memoria que es El pez en el agua. Bueno, vamos a analizar ahora lo que es el análisis de la ciudad y los perros, comenzando con sus características, naturalmente el género, que es narrativo, y de especie en novela. Tiene su estructura que consiste en 2 partes, tanto la primera y la segunda, que están subdividida en 8 capítulos, la primera y naturalmente no la segunda. Y como último tiene un epílogo. Presenta múltiples narradores. Hay narrador en tercera persona, el omnisciente y el narrador objetivo, y narrador en primera persona. Hay una multiplicidad de puntos de vista, es decir, diferentes ángulos o perspectivas con las cuales se cuenta la historia. Por ejemplo, la perspectiva de la boa, del poeta y del jaguar. Se da la ruptura del tiempo lineal o alternancia del tiempo. Hay una impresión de desorden y bueno, cuenta varias historias entrelazadas, la del jaguar, la del poeta y la del esclavo, con la historia principal, el robo del examen y sus consecuencias.
También lleva no el uso de técnicas narrativas y vamos a nombrarlas. El monólogo interior es el fluir de la conciencia mediante recuerdos, imágenes, sensaciones, pensamientos instintivos, asociaciones espontáneas, incoherentes, sin control de la razón. La caja china consiste en contar una historia como una sucesión de historias que se contienen una tras otra, principales y derivadas, realidades primarias y realidades secundarias. Los vasos comunicantes es la concurrencia de dos o más episodios o historias en una situación narrativa. El diálogo telescópico, dos diálogos con diferentes planos espaciales y temporales concurrentes simultáneamente con una misma situación narrativa. El dato escondido es un hecho que se omite, no se describe, pero al producirse genera consecuencias o gravitantes para el curso de la historia. Por ejemplo, la identidad del asesino del esclavo o la del muchacho de Bellavista que está enamorado de Teresa. Técnicas cinematográficas. Tiene un plano panorámico, cámara L, flashback, dribbling, close-up, etc. Bueno, hay presencia de una estética de lo grotesco, objetos personales, olores feos y repulsivos. En esta novela también tenemos la influencia de Sastre, Faulkner y Marx. El escenario se desarrolla en el Colegio Militar Leoncio Prado. Es una alegoría de la sociedad peruana. La jerarquía vertical denuncia un tipo de educación reflejo de una sociedad jerarquizada en la que el abuso es la norma. El colegio es un microcosmo que reproduce la realidad nacional, costeños, serranos, blancos y negros, pobres, ¿no? Que dentro de ellos tenemos a Jaguar y Teresa, clase media, el esclavo, y burgueses, que es el poeta, ¿no? Hay una descripción de la geografía urbana en Lince, Bellavista, Miraflores, etc. Sus relaciones sociales y sus prejuicios planteó el tema de la realidad social del Perú. Es un proyecto de novela total. La ley disciplinaria es desobedecida por otra ley, el machismo, la violencia de los cadetes, ¿no? Y a ver, tenemos también como siguiente lo que es la violencia. Sin embargo, parece no haberlos hecho hombres, ni se consuma como una rebelión total. Por eso, al salir del colegio, se restituyen en la sociedad fácilmente. El Jaguar consigue un puesto en el banco. A Alberto le espera una inforable vida burguesa. Se crea la impostura, o sea, el fingimiento o el engaño con apariencia de verdad. Los hogares están destruidos. El de Jaguar, el de poeta, esclavo. Los oficiales ya no creen en sus propios códigos tras la muerte del esclavo. Prefieren las apariencias, la mentira, antes que la verdad. El círculo corrompe todo en la complicidad de los demás cadetes de la primera sección. El tema principal nos habla sobre la crítica y el sistema educativo militar, y sus temas secundarios son, ¿no?, la violencia, los antivalores, la impostura o hipocresía, la desintegración familiar, la corrupción militar, el machismo, el racismo, la perversión sexual y las clases sociales. Como personajes principales tenemos a Alberto Fernández, el poeta, que cumple el rol de cadete y presenta de clases burguesas miraflorino. Escribe novelas eróticas y cartas de amor. Es el más hipócrita, acusa a Jaguar del asesinato. Como siguiente personaje tenemos a Jaguar, que es cadete círculo. Es pobre, del callado, delincuente, maleante, el más temerario. Todos quieren parecerse a él. Es el jefe del círculo. La boa, cadete, que también pertenece al círculo, es el más grande y el fuerte. Representa la perversión sexual y odia a los serranos, entre comillas, de hecho. Y Cava, que también es cadete y pertenece al círculo, es oriundo de la sierra, valiente y recio. Es el que hurta el examen de química. Fue degradado y expulsado del colegio. Rulos, que también es cadete y perteneciente al círculo, es miembro del círculo naturalmente. Ricardo Arana, el esclavo, también cadete, de clase media, representa la debilidad, se hace amigo del poeta, relata a su compañero Cava y, bueno, es asesinado.
¿cierto? Tenemos también a Teresa, que es externa fuera del colegio militar, que es muy pobre, poco agraciada, asociada sentimentalmente con el jaguar, el esclavo y poeta. Y bueno, tenemos a Gamboa como último personaje principal, que es teniente y representa la disciplina, el respeto a las normas y la honestidad. Bueno, si bien es cierto, esta ha sido una obra muy reconocida de Mario Vargas Llosa, una experiencia, de hecho, personalmente de él, ha tenido que vivirla, del cual sacamos una reflexión inmensa. Y bueno, mucho también tiene que ver, ¿no? La reflexión que tenemos sobre ella, como se había mencionado, ¿no? El racismo, las mentiras, la hipocresía, entre más.